Muchas gracias, Elaine. Gracias también, Marius, por tu presentación, por tus palabras. Y gracias, Nixon, también por tu exposición de esa oración de sabiduría. Querido Salomón. Un saludo cariñoso para todos los que estáis aquí. Hay algunos que, en fin, os conozco de hace mucho tiempo atrás. Roberto, Jessica, fíjate. Madre mía, yo tenía que casar. Y dije, vamos a verlo, pero finalmente no pude ser. Pero estoy aquí ya con hijos y todo. Fíjate cómo pasa el tiempo, A los que veis por primera vez, os quiero decir que es mi segundo día. Quiere decir que yo también pertenezco al grupo con mi esposa y con mi hija de los novatos, de los nuevos, de los recién llegados. Qué bonito es tener un momento, un lugar donde podamos apartarnos. Qué bonito es escuchar a veces esas reflexiones que nos da la palabra de Dios, que nos dice: cuando vengas a la casa de tu Dios, sean pocas tus palabras. Porque el creyente viene aquí no a presumir de nada. El creyente viene aquí para agachar la cabeza y decir dos cosas: perdón y gracias. Y para esas dos cosas no hace falta hacer ningún discurso. Por eso, cuando vengas a la casa de tu Dios, sean pocas tus palabras. Todos venimos a aprender. Y quiero deciros porque por años que llevemos en la iglesia, a pesar de ser veteranos, créeme, ignoramos tantas cosas. Necesitamos conocer tantas cosas que crearán motivos para seguir adelante. Porque sabéis que el conocimiento genera motivación. Pero el conocimiento, cuando está estancado, finalmente hace que la motivación desaparezca y caemos en la rutina. Tenemos que crecer. Y eso nos llenará de ilusiones y de ganas de seguir adelante. Y a pesar de los años, no perder ni la ilusión, ni la gracia, ni nada. En esta mañana vamos a hablar de la cruz. De la cruz en la que murió Jesús. Y quiero deciros que mientras yo preparaba este tema, yo disfruté recopilando datos. Y cuando terminé el tema y di una visión general a todos los datos que había recogido, los datos me impresionaron tanto, que no pude por menos que decir: gracias, Señor, por darnos tanto a nosotros que no merecemos nada. Para adentrarnos en el tema de esta mañana, yo os invito a seguir la lectura que se encuentra en la carta a los Filipenses, capítulo 2. Vamos a leer los versículos del 5 al 8. Carta a los Filipenses, capítulo 2. Leo a partir del versículo 5. Dice así la palabra de Dios: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. ¿Qué es lo que acabamos de leer? Pues lo que acabamos de leer es el resumen de la vida de un hombre. Pero es la vida del hombre más espectacular que ha existido en esta tierra.
Porque recordad, Jesús no solamente fue hombre, sino que también fue Dios. ¿Y sabes qué es lo más llamativo, lo más sobresaliente? Que cuando Pablo se pone a resumir la vida de Jesús, no centra su atención en el poder que tenía Jesús. No centra su atención en la capacidad que tenía Jesús para hacer cosas increíbles. Cuando Pablo se pone a resumir la vida de Jesús, centra la atención en la capacidad que tenía Jesús de humillarse. Y lo hace de la siguiente manera. Él dice, Cristo se humilló. Y se humilló hasta la muerte. Y Pablo podría haber terminado el resumen de la vida de Jesús aquí. Pero no lo hace. Él, para terminar su resumen, añade un dato más. Y ese dato es, y muerte de cruz. ¿Por qué Pablo resume la vida de Jesús de esta manera? Porque lo que Pablo intenta decirnos es que la humillación tiene 3 niveles diferentes. El primer nivel consiste en humillarse delante de los demás. El segundo nivel no solamente consiste en humillarse delante de los demás, sino que consiste en humillarse hasta la muerte. Y el tercer nivel consiste en humillarse tanto, que no solamente uno se conforma con humillarse hasta la muerte, sino que es capaz de aceptar que esa muerte esté llena de dolor y de sufrimiento. Hacemos la aplicación para nosotros. ¿Hasta qué nivel llega nuestra capacidad de humillación? Dios mío. Y sabéis, yo creo que todos los que estamos aquí llegamos al primer nivel. ¿Y sabéis por qué digo esto? Porque todos nos hemos tenido que humillar delante de los demás muchas veces. Pero, ¿hay alguien aquí que llegue al segundo nivel? ¿Hay alguien aquí que sea capaz de humillarse hasta morir? ¿Y hay alguien aquí que llegue al tercer nivel? Es decir, que esté dispuesto no solamente a humillarse y morir en la humillación, sino que sea capaz de aceptar una muerte llena de dolor y de sufrimiento. Fijaos lo que dice la palabra de Dios. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que algunos hagan morir por el bueno, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, malos, rebeldes, Cristo murió por nosotros. ¿Sabes lo que Pablo nos está diciendo aquí? Que en esta tierra no hay nadie que sea capaz de humillarse tanto como se humilló Jesús. Por eso en esta mañana vamos a estudiar el tercer nivel de humillación. Por eso en esta mañana vamos a estudiar la cruz en la que murió Jesús. Vamos a ver si se funciona el mando. Está en on y doy al mando de arriba, ¿verdad? Que pone así para arriba, ¿no?
Así, ¿le he dado yo ese o habéis sido vosotros? Bueno, aquí está el plan, me voy a bajar para verlo. Aquí está el plan de trabajo que tenemos para esta mañana. Vamos a analizar 4 puntos, pero ¿qué 4 puntos? El primer punto ¿sigo, no? Vale. Ah, eso es para atrás. No está bien la tendencia. Siempre uno la primera está frente. El primer punto, y a modo de introducción, vamos a comentar por qué hablar de la cruz. El segundo punto que vamos a comentar es qué dice la historia acerca de la cruz. El tercer punto, vamos a hablar de cómo era la cruz en la que murió Jesús. El cuarto y último punto es en qué consistía el proceso de la crucifixión. Y finalmente terminaremos haciendo una conclusión en la que plantearemos 2 preguntas que nos servirán de reflexión final. ¿Estáis preparados? Cuando digo estáis preparados es, ¿todos tenéis la atención puesta aquí? ¿O estáis en algún sitio así por fuera, por allí? Por favor, no os perdáis lo que vamos a comentar, porque es muy importante. Comenzamos con el primer punto. ¿Por qué hablar de la cruz? Porque esa palabra que veis ahí, que nosotros conocemos como la cruz, ¿sabéis que es una de las palabras que más se repite a lo largo de todo el Nuevo Testamento? Sin embargo, a pesar de que la hayamos leído tantas veces, esa palabra puede ser la gran desconocida para nosotros, los que creemos en la cruz. La hermana Joya hace 2 declaraciones muy interesantes en este sentido. La primera declaración, fijaos lo que dice. Cada creyente debería dedicar cada día 1 hora a reflexionar sobre la vida de Jesús. Y ella especifica, sobre todo, los últimos momentos de la vida que vivió Jesús. Pero ella enfatiza otra cosa, sobre todo en la cruz. La segunda declaración que hace también muy interesante es una afirmación. Dice que cuando estemos en la eternidad no será tiempo suficiente para entender el sacrificio tan grande que Jesús hizo muriendo en una cruz. ¿Sabéis que todos los escritores romanos, cuando han escrito y se han puesto a definir lo que era la cruz, ¿sabéis cómo lo definen? Yo os lo leo. Ellos dicen, la crucifixión es el suplicio más cruel y más horroroso de todos los suplicios que existen. Y todos los que conocían la cruz y hablan de la cruz, la definen de la misma manera. ¿Qué dice la historia acerca de la cruz? Tengo que deciros que los historiadores nunca se ponen de acuerdo. Pero esto sucede en todas las cosas. Un hecho, según lo cuente un historiador o lo cuente otro historiador, no dirá nunca lo mismo. Así que estamos hablando de algo local. Hay quien dice que el primer pueblo que utilizó la cruz fueron los persas. Pero hay quien dice, no, fue anterior a los persas, los asirios ya lo utilizaron. Y hay quien dice, no, todavía anterior, los egipcios fueron los primeros que utilizaron la cruz. No se ponen de acuerdo. Ahora os tengo que decir que la mayoría de los historiadores concuerdan en que los persas fueron los primeros en utilizar la cruz. De los persas pasaron a los griegos y a los romanos. De los romanos pasaron a los pueblos bárbaros y de los pueblos bárbaros se extendió por toda Europa y por todo el mundo conocido de aquel entonces. Y tenemos que decir lo siguiente, aunque todos estos pueblos utilizaron la cruz, la forma de cruz que utilizaron no era la misma para todos. Y otra cosa,
El proceso de la crucifixión de todos esos pueblos era también diferente. Cada uno tenía su peculiaridad. Ahora bien, a nosotros, ¿qué nos interesa? A nosotros nos interesa saber cómo era la cruz romana, porque en una cruz romana fue donde Jesús murió. Y a nosotros nos interesa saber cuál fue el proceso de la crucifixión romana, porque nosotros necesitamos saber cuál fue el camino que recorrió Jesús hasta morir en la cruz. Hoy sabemos que los romanos mira a ver si se ha bloqueado. A ver. Bueno, hoy sabemos que los romanos empezaron a utilizar la cruz en el siglo III a.C. y en el siglo IV después de Cristo dejaron de utilizarla. Es decir, más o menos en el 200-205 empezaron y terminaron en el 313. ¿Y por qué dejaron de utilizar la cruz en el 313? Porque un emperador romano se convirtió al cristianismo y abolió la cruz. ¿Recordáis quién fue ese emperador? Constantino el Grande. Así que fijaos, si contabilizamos desde el 200 a.C. hasta el 300 después de Cristo, tenemos que los romanos utilizaron 500 años la cruz. Seguimos adelante. ¿Cómo te imaginas que fue la cruz donde murió Jesús? Permíteme que yo te responda, que responda en el nombre de todos. ¿Sabéis cómo nos la imaginamos? De esta manera: alta, esbelta, pulida y bonita. ¿Y por qué nos la imaginamos así? Pues porque cuando vas a un museo, cuando vas a internet y coges una foto o un cuadro donde sale la cruz donde murió Jesús, ¿cómo nos la presentan? Nos la presentan de esta manera. ¿Y cómo es? Miradla. La cruz es alta, es esbelta, está pulida y es bonita. La pregunta es, ¿realmente la cruz en la que murió Jesús es así? Y tenemos que decir no. La cruz donde murió Jesús no era una cruz alta, sino que era una cruz baja. ¿Y en qué tenemos para apoyarnos justamente en esto? En declaraciones de la Escritura. Es verdad que hay historiadores de los primeros siglos donde mencionan que la cruz era baja, pero para nosotros el mejor referente es la Escritura. ¿Vosotros os acordáis ese momento en el que Jesús está en la cruz y finalmente dice: tengo sed? Y los soldados le dan de beber vinagre. Vamos a ver cómo lo registra el Evangelio. No sé si se llegará a leer porque como es pequeño se ha vuelto a bloquear. Ahí está. Vamos a ver si se ve. Sí, vale. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca. La pregunta es, ¿tú sabes lo que es un hisopo? Porque si no, lees eso pero no te estás enterando de nada, solo que le dieron de beber vinagre. La traducción correcta es que cogieron la esponja y la pusieron en una rama de hisopo. ¿Cómo son las ramas de hisopo? Pues las ramas de hisopo es una rama pequeña de unos 20 centímetros. ¿Eso qué quiere decir? Que la cruz de Jesús no podía ser muy alta. Yo he colocado justamente esta cruz y mirad para que os hagáis una idea. Si pusiéramos una persona al lado de la cruz, los pies de aquel que estaba crucificado vienen a estar más o menos sobre 1 metro de altura. Es decir, que con la mano, ya veis esas sombras, esa silueta que he puesto, casi se llega a la boca del que está ahí crucificado.
Por eso simplemente con una rama de 20 centímetros era suficiente para darle de beber. Así que eso que nos obliga a decir que la cruz en la que murió Jesús no era ni alta, ni esbelta, ni pulida, ni bonita. Era simplemente una cruz. Y que era una cruz un instrumento de suplicio. Un lugar donde el condenado tenía que sufrir, nada más. ¿Qué forma tenía la cruz de Jesús? Hoy el cristianismo plantea tres posibilidades. La primera posibilidad es que Jesús muriese en un madero. La segunda es que muriese en una cruz latina. Y la tercera es que muriese en una cruz en T. ¿Quién apoya la primera opción? Pues la primera opción la apoyan los testigos de Jehová. La segunda opción la apoyan los católicos y los ortodoxos y algún grupo más. Y la tercera opción, pues la apoyan todo el mundo protestante, entre los cuales nos contamos los adventistas. ¿Por qué nosotros creemos que Jesús no fue crucificado en un madero? Porque mirad, la crucifixión en un madero, es decir, aquel que era crucificado en el madero se le ponían los brazos arriba. Normalmente el crucificado así duraba pocos minutos, moría por asfixia, porque los brazos arriba no te permiten respirar. Y nosotros sabemos que la cruz romana, el que le ponían en la cruz, no fue hecha para morir a los pocos minutos. Había gente que duraba un día, 2 días y hasta 3 días. Luego entonces no pudo ser crucificado en un madero. ¿Por qué nosotros creemos que tampoco fue crucificado en una cruz latina como esta que veis aquí? Y sin embargo creemos que fue crucificado en esta cruz. Pues es sencillo. Hay 2 motivos. El primer motivo tiene que ver con el término original que se traduce por cruz. Y si vas al griego, verás que cuando al original, ahí donde traducimos por cruz, es la palabra estauros. ¿Qué es la palabra estauros? Pues la palabra estauros representa la T mayúscula. Pero esta no es la razón más importante. La razón más importante es esta segunda, y es que la cruz latina no era funcional. Crucificar a una persona en una cruz latina como esta costaba mucho más que crucificarla en una cruz en forma de T. La forma de T era más rápida, exigía menos trabajo y era muchísimo más cómoda. Así que vamos a fijarnos ahora en esta cruz, que parece que es la cruz donde muere Jesús. Esta cruz está formada por 2 partes. La primera parte es el stipes y la segunda es el patíbulo. El stipes es la parte vertical que siempre estaba fija en el suelo. Es decir, no hay eso de que Jesús llevase por la vía crucis la cruz latina, completa. Llegaba al lugar de ese, había un agujero, entonces le clavaban, metían la punta de la cruz en el agujero, subían la cruz y ¡wow! Y caía la cruz, y entonces eso no era así. El stipes estaba fijo, puesto en el suelo, y la parte horizontal, que era el patíbulo, era una parte móvil que se le entregaba en el lugar del flagelo al reo, y la tenía que llevar hasta el lugar de suplicio, que era la cruz. Mirad, para que os hagáis una idea. ¿Cómo se hacía? La parte fija, horizontal, el stipes, tenía un saliente arriba. El patíbulo tenía una muesca, de forma que se ponía aquí y finalmente se encajaba. Hay quien dice, pero ¿cómo va a ser así? Y el letrero que pusieron allí donde ponía el rey de los judíos, hermanos, cuando tú crucificabas a una persona aquí, le ponías los brazos aquí y la cabeza llegaba aquí abajo.
Es decir, lo de arriba tenía espacio suficiente como para poner el letrero. No justifica la otra cruz por el letrero. Vamos a la parte más interesante. El proceso de la crucifixión. Cuando se habla del proceso de la crucifixión, tenemos que hablar que la crucifixión se divide en 3 fases o 3 partes diferentes. La primera es la flagelación. La segunda era después de la flagelación. Y la tercera, el lugar de suplicio. Muy bien, comencemos por la primera. La flagelación. ¿Qué tenemos que decir de la flagelación? ¿Por qué se hacía la flagelación? La flagelación consistía en dar una soberana paliza al condenado a muerte en la cruz. Pero había que dejarle con fuerzas suficientes como para que pudiese recorrer desde el lugar de flagelo hasta la cruz, pudiese recorrer ese camino, pudiese ser crucificado y aguantase un tiempo en la cruz. ¿Eso qué quiere decir? La historia nos cuenta que al principio los que flagelaban, como no sabían dónde tenían que dar y dónde no tenían que dar, la mayoría de las personas que eran flageladas morían y no llegaban a la cruz con vida. Fue con el ensayo y el error que los flagelos, los que flagelaban, se convirtieron en verdaderos expertos y aprendieron dónde se podía dar, dónde no se debería dar y cuáles eran los sitios más dolorosos cuando se quería hacer sufrir al condenado. Por ejemplo, ¿dónde no se podía dar nunca el reo? En el corazón, en el hígado, en el páncreas y en el bazo. Y en las arterias fundamentales, como puede ser la del cuello. ¿Dónde se podía dar con toda tranquilidad? En la espalda, en los hombros, en el pecho, en la cintura, en las piernas y en las nalgas. ¿Cuáles eran los sitios más dolorosos? Los oídos, los pezones, el ombligo y los testículos. Así que con el tiempo los que flagelaban se convirtieron en verdaderos expertos de la flagelación. Cuando se habla de la flagelación, tenemos que hablar de 3 cosas. El lugar donde se flagelaba, los que flagelaban y el látigo que se utilizaba para flagelar. Vamos a comenzar por el primer punto, el lugar. ¿Dónde se flagelaba a los condenados a morir en la cruz? No es como se nos ha enseñado en una sala de mármol, limpia, ordenada, que da gusto estar. ¿Dónde se flagelaba? En las caballerizas, donde estaban los caballos, donde estaba el ganado. ¿Y por qué? Porque en ese lugar había lo que se llaman los mojones. Partes altas, en la parte de arriba había una argolla donde se ataba a los caballos. Aquí se ataba a los condenados y esta argolla le servía a los condenados para agarrarse y aguantar los golpes. Una vez que las autoridades determinaban pena de muerte por cruz, ¿qué pasaba? Lo primero, se les bajaba a los condenados a las caballerizas y se les hacía estas 2 cosas. Primero, se les desnudaba totalmente y segundo, comenzaba lo que se llama la fiesta de los soldados. ¿Qué fiesta era esa? Era un momento en el que los soldados podían divertirse con el reo sin ningún límite. Así que imagínate que ese era el momento cuando venían los insultos, las palabras fuertes de desprecio, de rechazo, ¿sí? Pero en ese momento también era normal que aquellos romanos que iban a flagelarle se orinasen, escupiesen, le pateasen y le golpeasen los sitios que más gracia hacía. Imaginad cuáles eran esos sitios. Muy bien, una vez que efectivamente ya había la fiesta de los soldados, ahora tenemos que hablar de las personas que flagelaban. No flagelaba uno, flagelaban 2. Se colocaban a un lado y a otro lado. Primero golpeaba uno, después golpeaba el otro. ¿Cuáles eran las condiciones que debían cumplir los que tenían que flagelar? Tenían que cumplir 2. Tenían que ser jóvenes
fuertes y tenían que ser enemigos. Es decir, que si condenaban a la cruz a morir a un judío, los que flagelaban tenían que ser samaritanos. Ya sabéis que cuando hay odio por medio, cuando uno pega, pega con rabia. Y eso es lo que se buscaba. Hablemos del flagellum, del látigo. Mirad, el látigo consistía en un mango de 30 centímetros y en 2 o 3 tiras de cuero que terminaban en bolas de metal, normalmente de plomo de 1 centímetro de diámetro. Pero fijaos que las bolas de metal estaban emparejadas, no estaban sueltas, de 2 en 2. Eso era uno de los que flagelaban, pero el otro no utilizaba el mismo flagelo. El otro tenía un látigo que tenía, me refiero, lo mismo, el mango era lo mismo, tenía 3 tiras de cuero, pero fijaos que el final no eran bolas de metal, de plomo, sino tabas de carnero afiladas. ¿Cuál era el propósito? Las bolas de hierro tenían el propósito de golpear, hinchar y romper la carne, mientras que las tabas de carnero tenían la función de penetrar y rasgar. Era normal que el que se le flagelaba, por lo menos, perdiese el 60% de la piel. Eso era lo normal. Había gente que lo perdía casi todo. Se ha hecho una investigación, hay gente que ha investigado la velocidad que llega a coger las bolas de plomo y las tapas de carnero cuando se golpea. Y el resultado al que han llegado es que van a una velocidad de 60 metros por segundo. Yo cuando leí este dato digo, es que no me hago una idea cuántos son 60 metros por segundo. Porque nosotros tenemos la mente acostumbrada a entender la velocidad en kilómetros por hora, pero no metros por segundo. Así que hice la traducción a kilómetros por hora, 216 kilómetros por hora. ¿Tú te imaginas la fuerza? Cuando las bolas de plomo golpeaban la carne, la fuerza que llevaban. Por eso es normal que cuando golpeaban hinchaban y abrían la carne. Pero cuando las tabas de carnero daban, se clavaban y tiraban, no solamente salía piel, salía carne. Y era normal que muchas veces el hueso quedase a la vista. ¿Cuántos latigazos se daban? Si fueran los judíos los que golpeaban, sabéis que en la Biblia hay una ley que dice 40 azotes menos 1. No se podía dar más que 39. ¿Sabéis por qué? Porque se entendía que en el 40 había riesgo de muerte. Los romanos, el problema es que no tenían límite de azotes. Y un estudio que se ha hecho, se calcula que Jesús recibió entre 100 y 120 azotes. Luego os voy a explicar por qué, en qué se basan para hacer esa afirmación. Así que esta es un poquito la situación en relación con el flagelo. Fijaos, un testimonio de alguien que conocemos por haber estudiado, Lucio Aneo Séneca. Séneca fue un filósofo romano y él da su testimonio de la impresión que le causó cuando vio por primera vez a una persona ya flagelada. Fijaos cómo lo describe. Estaba todo deformado, los hombros y el pecho hinchados, y había bultos horribles por todo el cuerpo. Es decir, una persona cuando la flagelaban, si venía un familiar a verle, no le reconocía. ¿Por qué se utilizaba el flagelo? ¿Sabéis lo que hacen hoy, la fiesta con los toros? ¿Qué hacen con los toros? Antes de que el torero se ponga a dar los pases al toro, lo que hacen es pincharle. Primero el caballo, luego los banderilleros, ¿con el fin de qué? De que el toro pierda su fuerza y su vitalidad. ¿Cómo se pierde? A través de la sangre.
Cuando uno era flagelado, imagínate cuando las tabas de carnero se clavaban y tiraban y salían trozos de carne, cómo sangraba el cuerpo. Luego entonces la finalidad es que el condenado se quedase sin fuerzas, pero tenía que tener suficientes fuerzas, como he dicho antes, para llegar al lugar de suplicio y resistir en la cruz. ¿Qué pasaba después de la flagelación? Se hacían dos cosas. Primero, se le vestía el reo. Y segundo, se le colocaba el patibulum, que el patibulum era, recordáis, la parte horizontal de la cruz. Se le ataba a los brazos y entonces vamos a ver las dimensiones de ese tablero. Más o menos podía tener sobre los 2 metros. Pensad que si tenía que ser crucificado, no podían hacer un madero corto que los brazos no le llegasen. Así que 1,80, 1,90, 2 metros. El peso de ese tablero o de ese madero, llamadlo como queráis, se calcula más o menos entre 40 y 50 kilos. Dependía, es verdad, del grosor que le pusieran, pero ese es el peso que podía alcanzar. Y una vez que se le colocaba el patibulum en los brazos, en los hombros, finalmente empezaba la vía crucis, es decir, el camino hasta el lugar donde sería crucificado, el lugar de suplicio. Pasamos a la siguiente fase, la tercera fase, cuando estás en el lugar de suplicio. ¿Qué se le hacía al reo, al condenado? Pues mirad, se le hacían 4 cosas. La primera cosa es que se le quitaba el patibulum. Así que estaba atado en los brazos, se le quitaban, digamos, la soga que le habían puesto y se lo quitaban. Lo segundo que se hacía es que se le desnudaba completamente. ¿Pero cómo se le desnudaba? De forma brusca. ¿Por qué? Para que el reo sufriera. Fijaos, cuando se le flagelaba, sangraba por todos los sitios, porque había heridas por todos los sitios. Entonces, se le vestía después de la flagelación y se le pegaba toda la ropa en las heridas para que dejase de sangrar. En el camino, la sangre se secaba. De forma que cuando llegaba al lugar ya de la crucifixión, lo que hacían era tirar, se abrían de nuevo todas las heridas y empezaba de nuevo a sangrar. Lo siguiente que se hacía es se le daba un brebaje. No sé si lo veis ahí, los de primera línea, no sé si llegáis a... Se le daba un brebaje. Ese brebaje era una mezcla entre vino y mirra. Eso era un sedante, para que no sintiesen de una manera muy fuerte el dolor que supondría el clavarle los clavos al patíbulo. Sabéis que el Evangelio dice que Jesús no tomó el sedante porque quiso tener la mente despejada todo el tiempo. Y una vez que eso se hacía así, y una vez que eso terminaba, se le daba el sedante, se esperaba un poquito, entonces se le clavaba en el patíbulo. ¿Dónde se le clavaba? Pues todos sabemos que en la mano no puede ser porque se desgarra, no puede aguantar peso. Entonces se le clavaba en la muñeca. Si os dais cuenta, cosas a tener en cuenta de esto es esto. Primero, el clavo que se utilizaba, no sé si lo veis, entre 13 y 18 centímetros de largo. La razón es muy sencilla. Es que la muñeca es más ancha que la mano, tenía que atravesar la muñeca, pero tenía que haber suficiente largura, longitud, en el clavo para incrustarse bien en la madera para que no cayese el crucificado. Ahora bien, hay otro detalle a tener en cuenta. ¿Dónde se colocaba el clavo? Se colocaba al lado del nervio medio. ¿Por qué? Porque lo que se pretendía es que el condenado no se ayudase para respirar de las manos, de los brazos, sino de los pies. De forma que las manos estaban colgadas ahí y clavadas, y si él se apoyaba con las manos,
automáticamente tocaba el nervio medio, y eso, ya sabéis que los nervios cuando se tocan duelen, pero horroroso. Si a alguno se le ha partido alguna vez una muela y de pronto la comida le entra y le toca el nervio, eso es un dolor constante y muy, muy fuerte. Así que la finalidad era esta. Para ayudarte a respirar, utilizas las piernas, no los brazos. Y una vez crucificado, se le levantaba, con la ayuda de una cuerda se le subía a la cruz, que era baja, y finalmente se le clavaban los pies. Ahora, ¿cómo se le clavaban los pies? Nosotros cuando vamos a los cuadros hasta le ponen como una apoyapiés, ¿no? Como si estuviese cómodo. Quiero decir que los pies no tenían apoyapiés. Aquí el pintor le ha colocado, digamos, un pie y otro pie. Hay quien le coloca los dos pies juntos. La historia demuestra que los pies se colocaban separados, porque los clavos que se han descubierto es que eran cortos. Y los pies, fijaos que no entraban de aquí a aquí, sino que entraban lateralmente del tobillo. Un dibujo, para que veáis, aquí lo tenéis, mirad cómo clavaban un pie y el otro pie en el otro lado. La flexión de la rodilla, esto es un dibujo, la flexión de las rodillas tenía mucho que ver con la duración de la vida en la cruz. Si estaban muy flexionados, vivían más porque se podían levantar más. Si estaban muy poco flexionados, quiere decir que el movimiento era muy corto y la dificultad para respirar era mayor. A veces, para alargar la vida en la cruz, se les colocaba una madera aquí en la nalga. Y aquí, cuando se colocaba esto, entonces se alargaba más. ¿Cómo fue la muerte de Jesús? Es decir, el proceso que siguió Jesús era el proceso que siguió cualquier condenado a morir en la cruz. Y la respuesta es no. Fijaos, la primera cosa que Jesús tuvo que pasar fue esta. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos y otros le abofeteaban. Es decir, estamos hablando de la primera paliza que recibió Jesús. ¿Recordáis dónde fue? En el Sanedrín. ¿Recordáis que cuando el sumo sacerdote dice: te conjuro que nos digas si eres el Hijo de Dios? Y Jesús lo dijo: tú lo has dicho. Y en verdad os digo que veréis al Hijo del Hombre viniendo en las nubes de los cielos con poder y gran gloria. Entonces el sumo sacerdote se rasgó las vestimentas y dijo: ¿qué más testimonio necesitamos? Es reo de muerte. En el momento que el sumo sacerdote sentenció o dio la sentencia de muerte, es cuando se cumple el texto bíblico. Entonces le escupieron en el rostro, le dieron de puñetazos y otros le abofeteaban. ¿Sabéis que en el Sanedrín había gente que odiaba a Jesús? Había otra gente que no. Y cuando uno odia y golpea, ¿cómo golpea? La segunda cosa que le pasó a Jesús fue esta. Fue con Pilato. Fue la flagelación. ¿Sabéis que nunca estuvo en la cabeza de Pilato el crucificar a Jesús? Nunca. ¿Por qué? Siempre lo dice el texto bíblico: yo no hallo ningún mal en este hombre. Yo no veo nada digno de crucificar a este hombre. Y de un plan. ¿Cuál era ese plan? No flagelarle como se flagelaba a cualquier condenado a muerte en la cruz, sino darle una paliza tan grande, dejarle medio muerto, para que luego, cuando le presentase delante del pueblo, levantase lástima y todos dijesen: oye, suficiente, no hace falta que sigamos, suficiente. Ese era el plan de Pilato. El problema es que se equivocó, le dio una paliza dejándole medio muerto, y resulta que el pueblo dijo: crucifícale, crucifícale, y tuvo que seguir todo el itinerario. ¿Cuál fue la tercera cosa por la que tuvo que pasar Jesús? Fijaos,
Y desnudándole, le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él, le escarnecían, le golpeaban, diciendo: «Salve, Rey de los judíos», y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. ¿Cómo te imaginas que era la cruz que le pusieron a Jesús? Porque normalmente pensamos que esa cruz era así. Y esta se parece a la cruz que recibían era de laurel, los campeones olímpicos. No, la corona que a Jesús le pusieron era así. Sabéis que en Israel había unas zarzas con unos pinchos de 3 centímetros, muy duros, que eso se hinca por todos los sitios. Ahora imaginad a los soldados con la caña, con un palo, no sé el grosor que podía tener, posiblemente así, golpeando no así, sino golpeando así. ¿Qué significa? Que los pinchos, las púas de 3 centímetros entraban en el cuero cabelludo. Sabéis que el cerebro es el sitio de más riego que tiene el cuerpo. El sitio donde hay más sangre, donde circula más sangre, es aquí. Quiere decir que cuando Jesús fue coronado con una corona, no como se merecía, sino con una corona de espinas, Jesús empezó a sangrar mucho más. ¿Y todo para qué? Para quitar fuerzas. Fijaos ahora en lo siguiente. De esta manera quedó Jesús. Recibió una paliza en el Sanedrín. Fue golpeado en la fiesta de los soldados. Fue flagelado como ninguno, casi muerto. Fue coronado con una corona de espinas. Recibió una tercera paliza dada por los soldados. Si tú ahora te fijas en esto, tú te darás cuenta que solamente una persona normal habría recibido la fiesta de los soldados y habría recibido una flagelación, pero no como la que Jesús recibió. Las demás cosas Jesús las recibió y nadie las tuvo que recibir. Así que la paliza del Sanedrín, la paliza de la flagelación que quedó prácticamente medio muerto, la coronación de espinas y la paliza dada por los soldados en la coronación de espinas, eso no lo pasó más que Jesús. Pero es que además Jesús tuvo que cargar con un pesado madero y tuvo que recorrer un camino de 500 metros desde el lugar donde fue flagelado, la prefectura, hasta el Gólgota. ¿Cómo es el camino hacia el Gólgota? Subidas y bajadas y todo lleno de piedras. Y por si fuera poco, la Biblia dice: cayó 3 veces en el camino al Gólgota. ¿Cómo te imaginas que cayó? No te quedes solamente y cayó 3 veces. Tú cuando te caes así, ¿qué haces? Poner las manos para evitar que tu nariz pare el golpe. El problema que tenía Jesús era este. Jesús tenía los brazos atados. Quiere decir que no tenía brazos para parar el golpe. ¿Con qué paró el golpe? Con la cara. Pero es que además tenía un problema. Y es que Jesús llevaba un tablero de 40 o 50 kilos. ¿Tú te imaginas lo que pasó con la nariz? Si tú alguna vez te has caído y te has golpeado la nariz, te darás cuenta que la nariz es uno de los órganos que más se deforma, porque sale muchísima sangre. Jesús se cayó por 3 veces. Es decir, además de la sangre de la flagelación, además de la sangre de la coronación, estuvo la sangre que perdió por sus 3 caídas. ¿Cómo le verían los soldados que cuando miraron a Jesús dijeron: este no llega? Y cogieron el patíbulo y buscaron a un tal Simón de Cirene y le dijeron: cárgalo. Y de esta manera Jesús fue crucificado. Y fue crucificado, la Escritura nos dice, a las 9 de la mañana. Y él aguantó hasta las 3 de la tarde. Es decir, Jesús estuvo 6 horas de
agonía. Y nosotros tenemos que concluir. Y vamos a concluir con dos preguntas. La primera pregunta es: ¿de qué murió Jesús? Jesús murió por asfixia porque Jesús fue crucificado y todo el que era crucificado moría asfixiado. Pero Jesús también murió agotado por lo mal que le trataron, por los golpes que recibió y por la sangre que perdió. Pero es que Jesús también murió porque el corazón no dio más de sí. Explotó. Fijaos por lo que tuvo que pasar Jesús. Fue traicionado, negado, humillado, despreciado, rechazado, ultrajado y ridiculizado. Es verdad que Jesús lo perdonaba todo. Es verdad que Jesús lo superó todo. Pero no te olvides de una cosa: Jesús era sensible como el que más. Y todas estas cosas que tú ves aquí que le hicieron producen heridas en el corazón. Así que Jesús aguantó hasta que el corazón dijo: lo siento, no puedo más. Albergó tanto dolor de corazón por todo lo que estaba viendo que su corazón dijo: imposible. Y reventó, explotó. El texto bíblico lo corrobora, dice: cuando el soldado cogió una lanza, en lugar de romperle las piernas, dice, se la clavó en el costado. ¿Y qué ocurrió? Salió sangre y agua. Los expertos dicen que cuando no se mezcla la sangre y el agua es que el corazón ya no hace ninguna función, ha explotado, se ha reventado, y entonces sale todo tal y como está: el agua del sudor de la tensión y la sangre propia del cuerpo. Le salió separado la sangre y el agua. Segunda pregunta: ¿quién mató a Jesús? Y si tú dices que los que le mataron fueron los romanos, estás diciendo verdad, porque ellos fueron el brazo ejecutor. Si tú dijeses que los que le mataron fueron los judíos, estás diciendo verdad, porque ellos fueron los que le juzgaron y los que le condenaron. Pero es curioso, cuando vamos a la Escritura nunca dice que Jesús murió, ni por los romanos, ni por los judíos. La Biblia dice: Cristo murió por el pecado de todos los hombres, los tuyos y los míos. Y si alguien a ti algún día te pregunta: ¿quién mató a Jesús?, no lo dudes. Tú tienes que decir: fui yo. Porque si solamente quedases tú en esta tierra con fe, Cristo habría pasado por eso mismo para salvarte solo a ti. Así que no te escudes diciendo: le mataron. Y fui yo. Y yo quiero terminar leyendo una vez más el relato con el que comenzamos. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres, y estando en la misma condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, de cruz. ¿Tú te das cuenta por qué Pablo, cuando se pone a resumir la vida de Jesús, la resume de esta manera? Cristo se humilló. Cristo se humilló hasta la muerte, y Él no terminó aquí. Y muerte de cruz. Porque los datos que hay en ese último dato
no es pequeño. ¿Y sabéis lo que a mí me gustaría en esta mañana? Que todos los que estáis aquí, cuando salieseis por esa puerta, supieseis muy bien hasta dónde llegó Jesús para poder salvarte. Que Dios nos bendiga a todos. Amén.